Antes de comenzar el video, quiero decirles que el Perú se divide en tres partes: en el periodo prehispánico, en el periodo del virreinato y el periodo republicano. Con esto más o menos entienden por dónde se va la línea. Bueno, después de explicar eso, vamos con el video. Y bueno, nos remontamos hace 12 millones de años, donde los primeros habitantes vivían de la caza y la recolección. Y bueno, con el tiempo formaron aldeas agrícolas y surgieron grandes culturas. En el siglo III a.C. se desarrolló Canaán, la civilización más antigua de América. Más tarde, en el siglo XII a.C., nació la cultura chavín, famosa por sus templos y su influencia religiosa en los Andes. Ahora, durante el siglo II al VII destacaron culturas como los moches, con sus huacas y cerámicas, los nazcas, creadores de las enigmáticas líneas en el desierto. Luego, entre los siglos VII al XI, surgieron los Guarik, que fue el primer imperio antiguo andino, y Toahuinaco, en el altiplano, que influyó en vastos territorios. Y pasamos al siglo XI al XV, en donde aparecieron los reinos regionales como los Chimú, con su ciudad de Chanchan, y los Chachapoyas, en la selva. Sin embargo, en el siglo XV, los incas desde el Cusco unificaron gran parte de Sudamérica bajo el Tahuantinsuyo, que era el imperio más grande de la región. Ahora, en 1532, en el siglo XVI, ocurrió la llegada de los españoles, en donde Francisco Pizarro derrotó a Atahualpa, y en 1532 fundó el Virreinato del Perú, con Lima como su capital, que se convirtió en el centro político y económico de Sudamérica. Ahora, durante el siglo XVI, Lima se consolidó como la ciudad de los reyes, aunque la población indígena sufría de explotación en las minas y haciendas. No se podía hacer mucho con el mandato de los españoles, claro. Ahora, en el siglo XVIII se dieron reformas para aumentar el control español, y en 1780 estalló la Gran Rebelión de Tupac Amaru II, símbolo de la resistencia indígena. Ahora, hablemos en el siglo XIX, en donde las luchas independentísticas marcaron la historia en 1821, donde José de San Martín proclamó la independencia en Lima, y en 1824 la batalla de Ayacucho, dirigida por Antonio José de Sucre, consolidó la libertad del Perú y de la América del Sur. Ahora, a mediados del siglo, el guano trajo riqueza, pero después llegó la derrota en la Guerra del Pacífico, en 1879 y 1883, en donde perdimos contra Chile. Ahora, si nos pasamos en el siglo XX, entre 1969, el Perú lo pasó fatal, en donde estuvo lleno de cambios gigantes, como el gobierno, las dictaduras, la reforma de Agrar de Velasco y la violencia de grupos terroristas como el Sendero Luminoso en los años 80 y 90. El gobierno de Alberto Fujimori en 1990 a 2000 derrotó al terrorismo, pero terminó en medio de graves casos de corrupción. Ahora, en el siglo XXI, que sería actualmente, el Perú se ha mantenido en la democracia, aunque con crisis políticas constantes y el presidente destituido. A pesar de ello, sigue siendo un país diverso y rico en culturas como en orgullo y su herencia milenaria que va a descarar hasta Machu Picchu. Por eso hay que valorar tanto, porque como peruanos tenemos una historia gigante. No podemos dejarla ahí nomás como si fuera cualquier cosa. Como peruanos hay que estar orgullosos de eso y aceptar que somos peruanos y que eso siempre nos une.